Buen día chicos, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante en el curso de física que es el trabajo y la energía. Definamos en primer lugar qué es el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es la facultad que tienen las fuerzas para generar movimiento venciendo siempre una resistencia. Por ejemplo, en la imagen vemos a una persona jalando un coche. Entonces, ¿qué resistencia tenemos que vencer? En este caso, mediante la cuerda, pues vencemos la inercia. Entonces, para vencer la inercia necesitamos efectuar un trabajo realizado por una fuerza. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por una fuerza constante está dado como F por D multiplicado por el coseno de teta. Es el trabajo efectuado para mover este objeto desde el punto A hasta el punto B. La unidad de trabajo mecánico es el Joule. Ejemplo, calcula el trabajo realizado por la fuerza F para desplazar el cuerpo una distancia de 5 metros. Bueno, en todo caso, primero definimos que el trabajo realizado para poder trasladar este cuerpo, ¿ya? Este por medio de la fuerza F es igual a fuerza multiplicado por la distancia, multiplicado por el coseno de teta. Bueno, reemplazando datos tenemos la fuerza que es igual a 40 newtons multiplicado por la distancia, en este caso se ha movido el bloque una distancia de 5 metros multiplicado por el coseno de 53 grados. Bueno, reemplazando, multiplicando, ya efectuando esta operación, 40 por 5, en este caso es 200, por el coseno de 53 que es 3 quintos. Entonces finalmente el trabajo desarrollado por la fuerza F para mover el bloque es igual a 120 joules. Hay que tener en cuenta que lo que estamos observando, lo que estoy marcando es la definición del trabajo mecánico. Vamos a ver ahora algunas consideraciones que se deben tener en cuenta, ¿no?, a la hora de efectuar las operaciones con esta fórmula. Una consideración es sea el bloque el cual es desplazado desde un punto A hasta un punto B. Entonces tenemos acá un bloque, ¿no?, en la cual es desplazado desde A a B. Ese bloque ya se desplaza por medio de una fuerza F. Entonces el trabajo realizado para mover el bloque desde A hasta B simplemente es fuerza multiplicado por distancia. Hay que tener en cuenta que aquí la fuerza y la distancia son paralelas. Ya no va un coseno, ¿ya? La fuerza multiplicado por esta distancia son paralelas. Veamos un ejemplo. Tenemos una fuerza de módulo y dirección constante, ¿ya? Traslada la partícula desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué trabajo ha realizado? Bien, por definición sabemos que el trabajo para mover la partícula desde A hasta B, ¿ya?, efectuado por esta fuerza es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. ¿Y por qué no pongo coseno? Porque veo que la fuerza, aquí tenemos la fuerza, es paralela a este desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Son paralelas. Por lo tanto, si son paralelas, pues sería coseno de 0 y el coseno de 0 es 1, ¿no? Por lo tanto, ya no es necesario colocarle aquí coseno del ángulo. Entonces tenemos que la fuerza es 10 newton multiplicado por el desplazamiento, en este caso es 10 metros.
Bueno, entonces el trabajo realizado para mover ya esa esfera de A a B por la fuerza F es igual a 100 joules. Bien, otra consideración importante es si ahora tenemos una fuerza que se opone al movimiento. Una de esas fuerzas viene a ser justamente la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Entonces, si hay una fuerza que se opone al movimiento, tenemos este bloque que se está trasladando hacia la derecha y hay una fuerza que se opone a que este bloque se mueva, entonces el trabajo realizado por esa fuerza es igual a menos fuerza por distancia. Se dan cuenta que en este caso, cuando hay fuerzas que se oponen al movimiento, hay un signo negativo. Y finalmente, una consideración más es cuando la fuerza ahora es perpendicular al movimiento. Miren que tenemos acá una esfera, ¿no?, que se está trasladando de un punto, por ejemplo, de un punto a un punto B. Entonces, esta fuerza, ¿ya? Como es perpendicular siempre al movimiento, miren, esa fuerza siempre es perpendicular, aquí podemos poner, es siempre perpendicular al movimiento, entonces el trabajo mecánico es cero. Entonces acordémonos que todas las fuerzas fuerza normal, como es perpendicular al movimiento, entonces no realiza trabajo mecánico. Entonces, frente a todo esto, veamos un ejemplo. Vamos a calcular el trabajo realizado por el peso. Miren, tenemos acá una esfera, ¿ya?, que inicialmente está, bueno, está en la parte inferior y luego va subiendo hasta esta cúspide, la parte más alta, y luego finalmente cae. Entonces nos pide calcular el trabajo realizado por el peso. El peso, recuerden, es un vector siempre apuntando hacia abajo. Entonces, podemos acá observar o podemos hallar el trabajo realizado en dos partes. Miren, en primero, cuando la esfera está subiendo. Entonces voy a colocarlo de esta manera. Yo puedo poner acá el trabajo realizado eh, en la subida, ¿ya? En la subida, ¿ya? Por el peso, voy a poner acá por el peso, es igual, a ver, veamos, cuando sube la esfera hasta la parte más alta, yo puedo observar o podemos observar que el peso está en sentido contrario con, en este caso, con el desplazamiento. ¿Se dan cuenta? Están en sentido contrario. El peso apunta hacia abajo, pero la esfera se está moviendo hacia la parte superior. Entonces aquí vamos a colocar que el trabajo realizado en la subida es negativo. Sería menos la masa por la gravedad. Recuerden que este es el peso. Es el peso multiplicado por la altura. Ese sería el trabajo realizado por el peso cuando esa esfera sube. Pero ¿qué sucede cuando la esfera empieza a bajar? Entonces podemos escribir lo siguiente, que el trabajo realizado en la bajada por el peso, este es igual, a ver, veo que el peso tiene la misma dirección que el desplazamiento, miren. Se dan cuenta que el desplazamiento tiene la misma dirección. Por lo tanto, vamos a colocar que es igual a la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Se dan cuenta que tenemos el mismo valor, pero con signos diferentes. Más adelante vamos a ver que si tenemos un cuerpo que realiza un trabajo mecánico en una trayectoria cerrada, es cero. A esas fuerzas donde
me genera un trabajo mecánico igual a cero, se les llama fuerzas conservativas. Veamos ahora el trabajo realizado por una fuerza que ya no es constante, sino es variable. Supongamos que tenemos una fuerza, vean acá el plano cartesiano, tenemos un plano donde en este caso la fuerza no es una fuerza constante, sino es una fuerza variable, miren, varía a medida que avanza. ¿Ya? Es, por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque que inicialmente se encuentra en la posición x1 y bueno, pues y es jalado por una fuerza F1 y luego después de un tiempo se encuentra en la posición x2 y ahora es jalado por una fuerza diferente, ¿no? F2. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo realizado por la fuerza? Pues viene a ser simplemente el trabajo realizado por la fuerza es igual al área. Entonces, basta con calcular el área de esta superficie, entonces podemos encontrar el trabajo realizado por una fuerza variable. Veamos ahora en qué consiste el trabajo neto. Hablar de trabajo neto es hablar de suma de trabajos o trabajo total, ¿no? Cuando intervienen varias fuerzas. Entonces, supongamos que tenemos aquí un bloque que está sujeto a varias fuerzas, F1, F2, F3, y este bloque a la vez se mueve, se está desplazando. Entonces, el trabajo neto está dado por la suma de todos los trabajos, miren, individuales. Por lo tanto, el trabajo neto o el trabajo total es igual al trabajo realizado por la fuerza F1 más el trabajo realizado por la fuerza F2 más el trabajo realizado por la fuerza 3 y esto lo podemos generalizar, ¿no? Si es que hubiera mucho más fuerza, ¿no? De repente hay más fuerzas interviniendo en este sistema. Ahora, y si las fuerzas son constantes, entonces podemos definir que el trabajo neto simplemente es igual a la fuerza resultante multiplicado por la distancia que se está moviendo el cuerpo. Cabe detallar de que si estas fuerzas ayudan al movimiento, ayudan a que, de alguna manera, ayudan a que el trabajo o que no hay oposición, si hay fuerzas que ayudan o hay fuerzas que no suponen una oposición, entonces el trabajo realizado o el movimiento en este caso es acelerado. Por lo tanto, el trabajo es positivo. Pero si existen fuerzas que se oponen al movimiento, entonces el trabajo neto vendría a ser negativo. También se le llama movimiento retardado porque el movimiento se retarda, desacelera, por la acción de fuerzas que se oponen a dicho movimiento. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo, determine el trabajo neto sobre un cuerpo de 20 newtons de peso de A hasta B. Entonces vamos a calcular el trabajo neto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar todas las fuerzas que actúan en este sistema. Entonces podemos observar que vemos una fuerza, en este caso el peso, ya nos están dando como dato el peso, que es igual a 20 newton. Otra fuerza que interviene, aquí justamente es la fuerza F, y es justamente la que se va a encargar de llevar el bloque desde A hasta B. Entonces, ¿cómo definimos la ecuación para el trabajo? Entonces lo definimos de esta manera. El trabajo neto, hemos dicho, por definición, el trabajo neto, voy a poner acá N de neto, el trabajo neto, es igual a la suma de todas las fuerzas individuales, al trabajo realizado por cada una de las fuerzas individuales. Por lo tanto, vamos a colocar trabajo realizado por la fuerza F
más ahora el trabajo realizado por el peso. Y acá tenemos un peso, tenemos dos fuerzas. Entonces, bueno, pues calculamos, ¿no? El trabajo neto es igual trabajo realizado por la fuerza F. Miren, se dan cuenta, como lo comentamos al inicio de la clase, la fuerza es paralela al desplazamiento. Por lo tanto, aquí vamos a escribir simplemente 40 multiplicado por 8, más ahora el trabajo realizado por el peso. Pero nos damos cuenta que en este caso el peso, miren, el peso, a medida que sube, ¿no? Es opuesto a este desplazamiento, es opuesto a 5 metros, a este desplazamiento. Por lo tanto, es negativo. Vamos a colocar entonces menos el peso, que es 20, multiplicado por 5. Entonces, hacemos nosotros unas operaciones matemáticas, ¿no? Acá nos va a salir 320 menos 100. Entonces, el resultado, en este caso para el trabajo neto, es igual a 220 joules. Entonces, lo que acabamos de ver entonces es la definición de trabajo neto. Bien, veamos ahora lo que es la energía mecánica. Se define, se define como la capacidad para realizar un trabajo. ¿Ya? Es una cantidad escalar y mide el movimiento mecánico. En este caso viene a ser, cuando hablamos de movimiento mecánico, nos referimos a la energía cinética y también mide las interacciones mecánicas, como por ejemplo la energía potencial. Entonces podemos escribir que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero tenemos aquí dos clases de energía potencial. Una de ellas es la energía potencial gravitatoria por efecto de la gravedad y la otra es la energía potencial elástica, que serán sobre todo en objetos que se estiran, como por ejemplo los resortes. Entonces vamos a hablar de cada una de estas energías. La energía cinética mide el movimiento mecánico en su forma escalar. Al hablar de su forma escalar nos estamos refiriendo a que se trata de una cantidad escalar, o sea que no tiene dirección. Entonces la energía cinética es igual a un medio masa por la velocidad elevado al cuadrado. Entonces podemos decir acá, supongamos que tenemos un ejemplo, ¿no? Que tenemos por ejemplo, una esfera también, una esfera que pesa 1 kilogramo, ¿no? Y supongamos que esa esfera de 1 kilogramo se está desplazando a una velocidad, por ejemplo, de 20 metros por segundo. Entonces podemos calcular nosotros la energía cinética, ¿no? Energía cinética es igual a un medio, la masa, que es 1 kilogramo, multiplicado por la rapidez de esta esfera, esta pelotita. Vamos a poner 20 elevado al cuadrado. Entonces sería 20 al cuadrado, son 400 entre 2. Podemos decir que su energía cinética en ese instante es igual a 200 joules. Hay que tener en cuenta que como la velocidad está elevado al cuadrado, a medida que esta velocidad aumenta, entonces se está ganando mayor energía cinética. Hay que tener en cuenta entonces a mayor velocidad, mayor energía cinética. Luego tenemos la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Mire las interacciones del campo gravitatorio. ¿Ya? En este caso vamos a analizar, ¿ya? Con respecto siempre a un nivel de referencia. Supongamos, miren, que tenemos acá una persona que está sentada
Y justamente donde está sentado es nuestro nivel de referencia, donde vamos a medir, donde vamos a empezar a medir la energía cinética. Entonces vamos a suponer que tenemos acá un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo que está a cierta altura. Y vamos a poner entonces también a ver qué sucede con su energía cuando este cuerpo pues se mueve en esta trayectoria. Entonces se dan cuenta que esta masa, ¿no? Con respecto al nivel de referencia, está acumulando energía potencial, porque la definición de energía potencial es igual a masa gravedad por la altura. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué sucede si ahora esta masa se encuentra justamente en el nivel de referencia? Entonces, en este caso, este cuerpo, como está, ¿ya? Como está, o se mide su energía potencial con respecto al nivel de referencia, entonces podemos mencionar que su energía potencial es cero. ¿Pero por qué es cero? Porque vemos que la energía potencial depende de la altura. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Depende de su altura. Entonces, si se mide en el nivel de referencia, entonces su altura será cero, entonces la energía potencial es cero. Bien, y el otro energía potencial importante viene a ser la que se da en cuerpos que se estiran, como por ejemplo en los cuerpos elásticos. ¿Ya? Al hablar de objetos que se estiran, nos estamos refiriendo a objetos que se estiran y que al soltarlos regresan a su posición original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos un resorte. Inicialmente ese resorte se encuentra sin deformar. Entonces, como no se está generando movimiento ni desplazamiento, su energía potencial es cero. Pero ¿qué sucede cuando el bloque se deforma, ¿no? Una longitud X? Entonces ese resorte está acumulando energía potencial. Y esa energía la podemos medir con la siguiente fórmula. Energía potencial, un medio kx cuadrado. Podemos mencionar aquí que al igual que la energía cinética, que a mayor deformación, mayor energía potencial. Veamos un ejemplo. Miren, determine la energía mecánica de la esfera de 2 kilogramos con respecto al suelo. Entonces, como nos están diciendo con respecto al suelo, entonces el suelo le voy a indicar que el suelo va a ser mi nivel de referencia. A partir del suelo, entonces voy a medir la energía mecánica. Entonces, pero sabemos que por definición que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Bien, ahora la energía cinética, por definición, es un medio, la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial. En este caso sería la energía potencial gravitatoria, ya que aquí no tenemos ningún resorte. Entonces vamos a escribir masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Bueno, vamos a reemplazar datos. Un medio, tenemos una masa de 2 kilogramos por una velocidad de 5 al cuadrado. Más, nuevamente tenemos la masa que es 2 kilogramos. Estamos suponiendo que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado y una altura de 9 metros. Ahí está. Entonces, si hacemos los cálculos respectivos, tenemos que nuestra energía mecánica, ya en este punto, en esta posición, en este instante, es igual a 205 joules. Veamos otro ejemplo. Miren, ahora tenemos
Un ejemplo, un ejercicio con un resorte. Dice, si el resorte, ¿ya? Si el resorte, ¿ya? De rigidez K igual a 200 newton por metros, esto recuerden que es la constante que tiene todo resortes, se le llama constante de rigidez del resorte. Dice, si el resorte está deformado 0,5 metros, deformado significa, bueno, que se ha estirado, ¿no? Vamos a suponer que se encontraba inicialmente aquí y que, bueno, pues al colocar la masa, pues el, el resorte se ha estirado 0,5 metros. Dice, determine la energía mecánica del sistema con respecto al piso. Miren, nos piden respecto al piso, por lo tanto, el piso va a ser nuestro nivel de referencia. Bien, entonces definimos nuevamente la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero vemos que cuando el bloque se estiró 0,5 metros, pues bueno, pues ya no tiene velocidad, porque se estiró y bueno, pues la velocidad cuando cuando este resorte se estiró es cero. Entonces, por lo tanto, en esta posición no tenemos energía cinética, pero sí tenemos energía potencial elástica. Y hemos dicho que la energía potencial elástica sería, voy a colocar acá 0 más medio K por X al cuadrado. Bueno, ahora simplemente reemplazamos nuestros datos, es un medio. Nuestra constante de rigidez por dato nos dice que es 200 newton por metro. Y nuestra longitud de estiramiento o deformación también es igual a 0,5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Bueno, entonces desarrollando, vamos a desarrollar. Ya, nos olvidábamos algo importante también. Si bien es cierto, la energía cinética es cero, pero también tenemos energía potencial gravitatoria. Aquí faltó, ¿no? Esta energía potencial gravitatoria. Una es la energía potencial elástica, ¿ya? Esta es la energía potencial elástica más la energía potencial gravitatoria. Aquí la vamos a colocar masa, gravedad por la altura. Recuerden que estos dos energías potenciales, ¿ya? Estas dos energías vienen a ser las energías potenciales, ¿ya? Bien, entonces aquí faltó sumarle pues la masa es 5, ¿ya? La masa del bloque, la aceleración de la gravedad es 10 y la altura con que se encuentra, ¿ya? Ya con que se encuentra, según el nivel de referencia es 2 metros. Entonces vamos a colocar aquí 2 metros. Bueno, ejecutando, realizando operaciones, esto nos sale 125 joules. Bien, veamos ahora lo que es la conservación de la energía mecánica. Ustedes saben que la energía mecánica o la energía no se crea, no se destruye, solamente lo que hace es sufrir transformaciones. Entonces, dentro de un sistema, la energía mecánica se transforma, no se pierde. En otras palabras, la energía mecánica se conserva, ¿ya? Pero se conserva siempre y cuando actúen sobre un cuerpo, siempre y cuando actúen fuerzas conservativas. ¿Y a qué llamamos fuerzas conservativas? ¿Quiénes son las fuerzas conservativas? Pues son el peso y la fuerza elástica. Esas son fuerzas conservativas. Entonces, y bueno, pues, y si además de esas fuerzas conservativas no hay otras fuerzas
que retardan el movimiento, entonces la energía mecánica se conserva. ¿Ya? En otras palabras, si tenemos por ejemplo, un cuerpo que se está moviendo en una superficie lisa, cuando hay una superficie lisa, no hay fuerza de fricción, no hay fuerzas que se opongan al movimiento, entonces cuando tenemos este caso, la energía mecánica se conserva. Al hablar de conservación nos estamos refiriendo que la energía mecánica se mantiene constante. En otras palabras, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, es igual a la energía mecánica en C. ¿Ya? Entonces, recuerden que este principio de la conservación de la energía es válido siempre cuando están presentes fuerzas conservativas. Veamos un ejemplo. Determine la rapidez de la esfera en el punto B si fue abandonada en A. Bueno, entonces inicialmente, miren, tenemos una esfera que es abandonada, en este caso que parte desde el reposo, ¿ya? Esta esfera se desliza hasta llegar en el punto B. En el punto B, bueno, pues ya baja con cierta velocidad. Bueno, entonces vamos a calcular la velocidad de la esfera en el punto B. Entonces, miren, se trata de una superficie lisa, por lo tanto, no hay otro tipo de fuerzas, ¿no? No hay otro tipo de fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces podemos escribir que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Ahora veamos qué energía mecánica tenemos en el punto A. Vamos a escribir que la energía mecánica del punto A es la energía cinética en A más la energía potencial en A. Ahora veamos, la energía mecánica en B es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en el punto B. Pero como ustedes ya de repente ya lo están sospechando, como nos dice que fue abandonada, por lo tanto, en el punto A no existe energía cinética. Por lo tanto, esto es cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos escribir lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual entonces a la energía potencial en A. Igual energía cinética en B. En B ya tenemos energía cinética. Miren, energía cinética en B. Y ahora la energía potencial con respecto a este nivel de referencia, pues como se encuentra el objeto en el mismo nivel de referencia, entonces podemos decir que la energía potencial en B es cero. Entonces, ¿se dan cuenta? Se deriva entonces simplemente con esta igualdad. Miren, la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B. Bien, ahora reemplazando energía potencial en A, recuerden, es masa multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Energía cinética en B es 1/2 masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, pues simplificamos las masas y acá vamos a obtener que nuestra velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por la altura. Bien, reemplacemos datos. Es 2 veces la gravedad. Supongamos que la aceleración de la gravedad es 10 y tenemos una altura de 3,2, ¿no? 3,2. Bueno, realizando cálculos, ya nos da, podemos calcular entonces la velocidad. En este caso nos sale que es igual a 8 metros por segundo. Veamos un ejemplo, otro ejemplo. Determine la rapidez del carrito en el punto B. Acá tenemos el punto A y acá el punto B.
Miren, es una montaña rusa. En el punto A, miren, tenemos que el carrito posee una velocidad de 2 metros por segundo y se encuentra a 8 metros del nivel del piso. En este caso, el piso no vamos a cogerlo nosotros, vamos a tomarlo como nivel de referencia, ¿no? Y el punto B, bueno, se encuentra a 1 metro del suelo. Entonces, como nos dicen que es una superficie lisa, entonces la energía mecánica se conserva, porque no hay otras fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces, escribimos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en el punto B. Energía mecánica en A es igual a la energía cinética en A más la energía potencial en A. Y la energía mecánica en B es igual a energía cinética en el punto B más energía potencial en el punto B. Bueno, reemplacemos energía cinética en A, es 1 medio, la masa por la velocidad en A, que es 2 metros por segundo, vamos a poner acá, es 2 al cuadrado, más la energía potencial en A, recuerden que es la masa multiplicado por la gravedad, que es 10, y multiplicado por la altura, que en este caso es 8. Esto es igual a energía cinética en B, es 1 medio, la masa multiplicado por la velocidad en B, esta es la que vamos a calcular, ya, más la energía potencial en B. La energía potencial en B es la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, en este caso es 1. Bueno, podemos nosotros aquí simplificar las masas, ¿ya? Bueno, ya que no nos dan datos, bueno, se pueden simplificar las masas. Y bueno, pues realizando algunos cálculos, ¿no? Acá nos va a salir 2 más 80. Esto es igual a, bueno, la velocidad de B al cuadrado sobre 2. Y bueno, pues más 10, ¿no? Ok, bueno, pues realizando cálculos nos sale que la velocidad en B es igual a 12 metros por segundo. Otro ejemplito, chicos, miren, determine la altura h, ¿ya? Es un ejemplo que fácilmente se podría desarrollar también usando lo que es movimiento parabólico que estudiamos en cinemática, pero lo vamos a desarrollar usando en este caso lo que es el método de la conservación o principio de conservación de la energía. Se dan cuenta que acá solamente existe solamente una fuerza, miren, que viene a ser el peso, ¿verdad? Solamente hay una fuerza que actúa sobre la bala. Ya, en este caso solamente es el peso, que es masa multiplicado por la gravedad, solamente el peso. No existe otro tipo de fuerzas. Entonces, hemos dicho que la energía se conserva solo si actúa el peso, ¿ya? El peso, que es la fuerza gravitacional, o también una fuerza elástica. Bien, entonces podemos escribir igual manera, ¿no? La energía potencial en A, ¿ya? Es igual a la energía, perdón, energía mecánica en A. A ver, vamos a volver a escribir aquí. Energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, ¿ya? Principio de conservación de energía, solamente existe el peso. Ya no hay otras fuerzas que solamente el peso. Ya, esta fuerza, flecha, perdón, no lo vayan a confundir. Este simplemente me indica la dirección por la cual se está moviendo, en este caso la bala. Ya solamente existe una fuerza.
Bien, entonces la energía mecánica en A es igual a la energía cinética en A más la energía potencial en A, igual energía cinética en B más energía potencial en B. Veamos entonces, energía cinética en A, miren, es 1/2, la masa no la tenemos, no hay masas, multiplicado por la velocidad, pero la velocidad es 20. Vamos a poner acá 20 elevado al cuadrado. Energía potencial en A, como la energía potencial se encuentra justamente en el nivel de referencia, entonces es 0. Podemos entonces eliminar esta parte, ¿ya? Es 0. Luego tenemos, esto es igual a la energía cinética en B. Energía cinética en B es 1/2 masa por la velocidad al cuadrado. Voy a poner acá velocidad de B elevado al cuadrado. Y más la energía potencial en B. Miren, la energía potencial en B es masa por la gravedad, que es 10, por la altura h, ¿no? Por la altura h. Bueno, acá nos piden allá la altura, ¿no? Ya nos están dando la velocidad. Vamos a reemplazar acá por la velocidad en B. En este caso es 10. Vamos a ponerle acá 10 al cuadrado. Bueno, en este caso podemos simplificar todas las masas, al igual que en el ejercicio anterior. ¿Ya? Simplificamos todas las masas. Y bueno, pues sería 400 entre 2, 200. Es igual, 100 entre 2 tenemos acá 50, más 10 veces la altura, ¿no? ¿Ya? Y bueno, pues despejando la altura, obtenemos que es 15 metros. Veamos otro ejemplo más. Si la esfera de 2 kilogramos es lanzada en A, bueno, voy a colocar acá en este punto A. En este punto A dice que es lanzada con una velocidad de 5 metros por segundo. Dice, determine la máxima deformación del resorte de rigidez K igual a 200. Entonces, bueno, pues evaluando, ¿no? Evaluando, ¿no? Analizando este ejercicio, veo que tenemos una esfera en el punto A. Cuando esta esfera pasa con cierta velocidad, bueno, pues va a llegar a un punto, ¿no? A un punto, voy a poner acá este punto, donde va a deformar el resorte. ¿Ya? Va a deformar hasta el punto en que, bueno, pues la esfera se va a detener. Entonces nos está diciendo justamente determine la máxima deformación. Y se va a obtener la máxima deformación que, bueno, pues cuando esta esfera haya presionado completamente el resorte y esta esfera haya llegado a una velocidad de igual a 0. Bien, entonces, como nos están dando nuevamente que la superficie es lisa y solamente actúa una fuerza, que viene a ser justamente el peso, miren, no hay otro tipo de fuerza, solamente el peso, entonces significa, nos está diciendo que la energía se conserva. Entonces, si se conserva, entonces, nuevamente, como en el ejercicio anterior, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica, vamos a llamarlo acá, punto B, pues, ¿no? En este punto, ¿ya? En B. Bueno, energía mecánica en A tiene energía cinética en A más energía potencial gravitatoria en A. Y esto es igual a la energía cinética en B. ¿Qué más tenemos? Más energía potencial en B. ¿Y qué más? Más energía potencial elástica, vamos a poner acá, ¿no? Elástica. Entonces, en este punto, el punto B,
hay tres energías, ¿no? Podemos mencionar energía cinética en B, energía potencial en B y energía potencial elástica. Bueno, reemplacemos los datos. Energía cinética en A es un medio, ¿ya? Es un medio. La masa dice que es una esfera de masa de 2 kilogramos, multiplicado por la velocidad. La velocidad es 5 al cuadrado, ¿ya? La velocidad en este punto es 5, ¿ya? Más energía potencial en A, es la masa nuevamente, que es 2, por la gravedad, que es 10, y por la altura. Esta se encuentra a una altura de 10 metros. Colocamos 10 metros. Es igual energía cinética en B, pero vemos que en el punto B, pues cuando la esfera ha deformado el resorte, pues esta esfera va a llegar justamente, se va a detener. En ese instante la velocidad será cero. Por lo tanto, podemos decir que no hay energía cinética en B. Luego, tenemos energía potencial en B, pero si agarramos el suelo como nuestro nivel de referencia, entonces en este punto, pues la energía potencial gravitatoria es cero. Entonces podemos también decir que podemos tachar también este término. Entonces, finalmente tenemos solamente energía en el punto B, tenemos energía elástica. Y recuerden que la energía elástica es un medio por K, que es 200, multiplicado por la máxima deformación, que viene a ser X al cuadrado. Bueno, acá desarrollando esta expresión, entonces podemos obtener que nuestro valor de nuestra máxima deformación viene a ser justamente 1,5 metros. Veamos ahora trabajo neto y la variación de la energía cinética. ¿En qué consiste? Miren, supongamos que tenemos un cuerpo que está sujeto a varias fuerzas, miren. Y bueno, y supongamos que también que en este punto tiene cierta velocidad. Vamos a poner v sub 0. Y bueno, y al cabo de un tiempo, pues, gana velocidad por acción justamente de estas fuerzas. Y entonces finalmente tiene una velocidad, bueno, Bf o B final, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el trabajo? Donde hay, miren, donde aquí hay una variación de velocidad. Entonces, el trabajo se va a determinar como trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. ¿Y a qué es igual la variación? Pues bueno, simplemente vamos a decir que variación de la energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, algo muy importante, chicos, miren, si el cuerpo, supongamos que este cuerpo es trasladado a velocidad constante, a rapidez constante, al hablar de rapidez significa que la velocidad se mantiene igual. O sea, si acá esto se mueve 2 metros por segundo y acá llega con 2 metros por segundo, en otras palabras, si no hay variación de velocidad, ¿ya? O si este cuerpo de masa se mueve muy lentamente, entonces el trabajo neto realizado es igual a cero. Muy importante, ya que en algunos problemas nos puede decir, nos puede mencionar justamente que el cuerpo se mueve lentamente o se mueve con velocidad constante. Veamos un ejemplo, chicos. Miren, determine el trabajo, determine el trabajo realizado por la fricción. Miren, aquí hay fricción. Si la esfera
de 40 newton, bueno, la esfera o este bloque, ¿ya? Si es fuera de, me parece que acá vamos, bueno, 60, ¿no? Vamos a poner acá. Si la esfera de 60 newton o este bloque de 60 es llevado desde el punto A hasta el punto B, me dice de manera lenta. O sea, este bloque se está moviendo, pero muy lento, o sea, muy lento sobre esta superficie áspera. Entonces, miren, clave aquí, clave, se mueve de manera lenta. Entonces, recuerden aquí, hemos mencionado que en este caso, ¿ya? El trabajo neto, ¿ya? El trabajo neto es igual a cero. Lo que hemos definido hace un momento. ¿Ya? Trabajo neto, vamos a escribirlo bien, chicos. Trabajo neto es igual a cero. Ahora veamos qué trabajo neto es el trabajo realizado por las fuerzas que interactúan con el bloque. Entonces es igual, veamos, es igual al trabajo neto realizado por la fuerza F más el trabajo realizado por el peso, miren, más el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Esto es igual a cero. Recuerden, la definición de trabajo neto es igual a la suma de los trabajos individuales por cada una de las fuerzas. Pero bueno, pues nos piden justamente aquí el trabajo desarrollado por la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción entonces va a ser igual. Bueno, vamos a calcular primero esto. Veamos. Trabajo realizado por la fuerza F. Tenemos la fuerza que es 60 multiplicado por la distancia. Recuerden que el trabajo es igual a fuerza multiplicado por la distancia. Pero veo que la fuerza y esta distancia, miren, la fuerza y esta distancia son paralelas. Por lo tanto, simplemente es 60 por 4. ¿Ya? 60 por 4. Ya, más trabajo realizado por el peso. Miren, en ir de A hacia B. Pero veo que el peso, acá, el peso está en dirección contraria a este desplazamiento. Entonces, aquí va a ser negativo. Sería el peso. En este caso, el peso es, dice, el peso es, mm, creo que acá sí era, perdón, acá creo que sí era 40. Bueno, sí, 40. El peso que es 40, la esfera de 40. ¿Ya? Ahí está. El peso 40 multiplicado, bueno, por el desplazamiento, en este caso es de 3. Bueno, más la fuerza de fricción, y esto es lo que nos piden calcular. Bien, entonces, bueno, efectuando cálculos, el trabajo realizado, por la fuerza de fricción es igual a menos 121. ¿Qué nos indica el signo? El signo nos indica que la fuerza de fricción se opone a que este bloque realice, o mejor dicho, a que este bloque se desplace. Y por lo general, esas fuerzas de oposición generan un trabajo negativo. Acá vamos a poner entonces, generan un trabajo negativo. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Bueno, pues aquí esto era para desarrollarlo pues acá, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí la solución. ¿Ya? Ahí está. Ya, chicos, ahí está entonces la solución de ese ejercicio. Ya, a ver. Ahí está. Bien. Eh, Otro ejemplo. Determina el trabajo de la fuerza variable desde x igual a 3 hasta x igual a 15. Bueno, x igual a 3 se va a encontrar por acá, ¿no? Por aquí se va a encontrar.
¿no? Desde x igual a 3 me dice, desde este punto hasta 15. Pero habíamos comentado que el trabajo realizado por una fuerza variable, miren, esta fuerza es variable, es igual justamente al área bajo esa curva, ¿no? A ver, veamos, vamos a ponerlo acá. Miren, la fuerza variable es esta, justamente. ¿Ya? Entonces vendría a ser, vamos a calcular justamente el área de esa curva. Pero se dan cuenta que el área viene a ser el área de un trapecio. Bien, entonces el trabajo realizado, vemos que es el área bajo esta curva, es el área de un trapecio. Y se acordarán por geometría que el área de un trapecio es igual a la suma de bases multiplicado por su altura dividido entre 2. Bueno, pues reemplacemos datos. Tenemos la base mayor. Esta es la base mayor. Aquí tenemos 12. Aquí hay 12. Más la base menor. La base menor mide 2. ¿Ya? La altura, en este caso la altura tenemos acá 10. ¿Ya? Todo esto dividido entre 2. Entonces sería 12 más 2, 14. 14 entre 2, 7 por 10, 70, ¿no? Entonces el trabajo neto realizado por esa fuerza variable es igual a 70 joules. Otro ejemplo, chicos. Tenemos que determine la rapidez del bloque de 2 kilogramos, ¿no? Al pasar por B, si en el punto A presenta una rapidez de 5 metros por segundo. Bien, bueno, recuerden entonces, habíamos comentado, miren, se dan cuenta que me piden la rapidez al pasar en el punto B, ¿ya? Si en A, bueno, voy a poner acá, si la velocidad acá en el punto A es igual a 5 metros por segundo, me piden justamente la velocidad en este punto B, ¿ya? Entonces veo que hay acá una variación de la velocidad. Entonces, vamos a utilizar justamente la definición de trabajo neto, ¿no? Trabajo neto, recuerden que es igual a la variación de la energía cinética. Bien, entonces, pero el trabajo neto, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Solamente hay una sola fuerza, miren. Ya que el peso, si bien es cierto, acá hay un peso, pero al encontrarse el peso perpendicular a la trayectoria, pues no genera trabajo. Entonces la única fuerza que genera trabajo es la fuerza de 25 newtons. Por lo tanto, acá será la fuerza, que en este caso es 25, multiplicado por el desplazamiento, en este caso por 8. Ya, se ve en la figura. Ya, recuerden, trabajo, fuerza por distancia. Esto es igual a la energía cinética. Pero la variación de energía cinética es energía cinética en el punto B menos energía cinética en el punto A. Esto nos va a dar, bueno, 25 por 8, esto es 200, es igual a la energía cinética en B. Justamente esto es lo que vamos a calcular, un medio, la masa que es 2 por la velocidad en el punto B al cuadrado, menos la energía cinética en A, que es un medio, por la masa que es 2, y la energía cinética, la velocidad en A que es 5, ¿no? 5 elevado al cuadrado. No olvidar que la energía cinética, como lo hemos mencionado ya al inicio, es un medio, masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, pues realizando algunas operaciones básicas para despejar la velocidad en el punto B, bueno, pues nos genera
15 metros por segundo. Veamos más ejemplos. La esfera de 2 kilogramos inicia su movimiento en el punto A. Miren, determine la rapidez en el punto B. Nuevamente se dan cuenta en este tipo de problemas cuando hay cambios de velocidad y tenemos un peso liso, perdón, una superficie lisa, entonces definimos, recuerden, el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Pero se dan cuenta que en este caso ya hay otra fuerza, miren. Otra fuerza que está interviniendo justamente en el movimiento. Y también tenemos el peso. Entonces vamos a escribir el trabajo neto. Recuerden que es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces veamos. Entonces acá será el trabajo realizado por la fuerza de 46 newton multiplicado por la distancia, ¿no? Recuerden que el 46 está en paralelo pues con esta distancia que es 4 metros. Entonces sería 46 multiplicado por 4. Ya ahora veamos el trabajo realizado por el peso. Nos damos cuenta que en este caso la esfera está subiendo. Y si sube, pues es en dirección contraria, el peso, ¿ya? Está en dirección contraria con, bueno, pues con el desplazamiento. Por lo tanto, recuerden que el trabajo realizado por el peso siempre es negativo. En este caso sería menos, a ver, veamos, una esfera de 2 kilogramos significa que el peso es de 20, ¿no? 20 newton. Sería 20 multiplicado por el desplazamiento, en este caso del peso, que es 6 metros. Diferencia de energía cinética. Es energía cinética en B, que es un medio, masa, bueno, vamos a poner directamente la masa, que es 2 kilogramos, y ahí está, por la velocidad, ¿ya? La velocidad en el punto B, aquí está la velocidad en B. Bien, bueno, pues podemos realizar acá entonces operaciones básicas hasta encontrar la velocidad en B, ¿no? La velocidad en el punto B es igual a 8 metros por segundo. Entonces hay que tener en cuenta muy bien este principio de trabajo neto y la variación en energía, ¿no? Entonces el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Bien, ahora veamos el teorema del trabajo y la energía y la energía mecánica, ¿no? Veamos. Sabemos o hemos mencionado, ¿no? Hace un momento que el peso y las fuerzas elásticas son fuerzas conservativas, ¿ok? Que dependen simplemente de la posición. Ahora, ¿qué pasaría ahora si en un cuerpo ya no, mejor dicho, actuaran otro tipo de fuerzas, como por ejemplo la fuerza de fricción? Entonces, en este caso, ya la energía no se conserva. ¿Ya? Entonces tenemos acá si un bloque se mueve del punto A hasta el punto B, ¿ya? Se mueve del punto A al punto B, y es ayudado por una fuerza y a la vez se mueve o se traslada en una superficie ácera, entonces ya la energía ya no se va a conservar. Por lo tanto, en este caso podemos definir que el trabajo realizado para mover el bloque desde A hasta B por fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica en B menos la energía mecánica en el punto A. Bien,
vamos a ver un ejemplo, chicos, ¿ya? Miren, determine el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento, ¿ya? Sobre la esfera de 2 kilogramos de A hacia B. Ya nos dan la gravedad, bueno, como dato. Bueno, como ya aquí tenemos que existe una fuerza de rozamiento y es una fuerza no conservativa, al hablar de no conservativa es una fuerza que está retrasando el movimiento, ya que genera trabajo negativo. Entonces, según este principio del teorema del trabajo y la energía mecánica, según este teorema, nos dice que el trabajo realizado para mover, ¿no? Que genera, el trabajo realizado que se genera por esta fuerza de fricción, ¿no? Desde A hasta B, ¿sí? Esto va a ser igual a la energía mecánica en B menos energía mecánica en A. ¿Ya? Esto ya lo hemos definido, ¿ya? Aquí, ahí está, chicos, ya lo hemos definido. Entonces, bueno, pues me piden justamente determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, trabajo realizado de la fuerza de rozamiento de A hacia B es igual energía mecánica en B. En B vemos solamente que existe energía cinética. Si ponemos acá nuestro nivel de referencia, tenemos energía cinética. Entonces colocamos energía cinética, que es igual a un medio, la masa, la masa por la velocidad al cuadrado, menos energía mecánica en el punto A. Ahora en el punto A vemos que la esfera ha sido abandonada o a partir del reposo, por lo tanto tiene energía cinética cero. Entonces solamente tiene energía potencial. Entonces tenemos que es igual la masa multiplicado por la gravedad por la altura, que es 10 metros. ¿Ok? Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar datos y obtenemos que el trabajo realizado por la fuerza F de A hasta B es igual a menos 136 joules. ¿Ya? Y a ustedes aquí reemplacen la masa, pues no, la masa ya nos están dando que es 2 kilogramos. ¿Ya? Reemplazan en la ecuación y bueno, pueden calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Se dan cuenta, miren, como es una fuerza no conservativa, entonces el trabajo realizado es igual a, es negativa, ¿no? Es una fuerza que atrasa el movimiento. Bien, veamos otro ejemplito. Determine la energía cinética del bloque al pasar por B. Si en A presenta 5 metros por segundo. Ahí están algunos datos. ¿Ya? Entonces, veamos, chicos. Miren, si bien es cierto que la superficie es lisa, pero vemos que aquí la energía, o no, la energía no se conserva. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que no es conservativa, miren. Recuerden que fuerzas conservativas, voy a poner acá para que queden claros, ¿ya? Las fuerzas conservativas, fuerzas conservativas, más chiquito. Las fuerzas conservativas son el peso y las fuerzas elásticas. ¿Estamos de acuerdo? Otro tipo de fuerzas, chicos, ya se les considera fuerzas no conservativas. Entonces aquí tenemos una fuerza no conservativa, miren.
Bien, entonces podemos escribir, según el teorema del trabajo y la energía mecánica, podemos escribir que el trabajo por la fuerza F, o fuerza no conservativa, ¿ya? Para trasladar el bloque de A hacia B es igual a la diferencia de energía mecánica. Diferencia de energía mecánica. Entonces, pero ya nos están dando la fuerza, miren, 80 newton. Por lo tanto, el trabajo, recuerden, el trabajo por esta fuerza es igual a 80 multiplicado por la distancia. Miren, la distancia, esta fuerza es paralela a esta distancia. Es 80 por 4. ¿Ya? Es igual, diferencia de energía mecánica. Tendría que ser energía cinética en B más energía potencial en B, ¿ya? Como es diferencia, recuerden que la diferencia es la energía mecánica en B menos energía mecánica en A, ¿ya? Esa es la diferencia. Ya tenemos acá la energía mecánica en B menos, ahora la energía mecánica en A, vamos a poner acá energía cinética en A menos energía cinética en B. Tenemos nuestra energía cinética en B, perdón, ¿ya? Energía cinética en B menos la energía cinética en... A ver, vamos a volver a escribir esta parte, ¿ya? Sería energía cinética en A menos energía potencial en A. Ahí está, ¿ya? Más clarito. Bien. Bueno, pues sería, vamos a desarrollar, esto es 320. Energía cinética en B. En B justamente tenemos, es lo que nos pide calcular, energía, la cinética en el punto B. Vamos a poner acá energía cinética en B más energía potencial en B. Tiene altura, por lo tanto su energía potencial es la masa, que es 2 kilogramos por la gravedad por la altura. 2 por 10 por 6, ¿no? 2 por 10 y por 6. ¿Ya? Menos energía cinética en A. La energía cinética en A es, miren, es un medio la masa por la velocidad que es 5. 5 al cuadrado. Ya miren, menos por menos, acá vamos a ponerle más, pero energía potencial en A, como se encuentra justamente, eh, como este es nuestro nivel de referencia, entonces la energía potencial en A es 0, ¿ya? Porque no hay altura. Entonces, bueno, ahí nomás no quedaría nuestra ecuación, ¿no? Bueno, entonces podemos desarrollar, miren, ya está sencillo, solamente vamos a despejar la energía cinética en el punto B. Entonces, esto es igual a 225 joules. Ya ustedes entonces calculan, bueno, cada uno de estos términos y despejan la energía cinética en B. Veamos otro ejemplo también muy interesante y que viene mucho, sobre todo en exámenes, chicos. Miren, tenemos que hay una esfera que se abandona en el punto A. Me piden determine esta distancia D para que esta esfera se detenga en C. Primero analicemos bien el sistema, ¿no? Analicemos bien justamente este sistema. Miren, este caso físico. Una esfera es abandonada, esta esfera se desliza, miren, por una superficie, ¿no? Liso. Llega a B y bueno, pues aquí tenemos ya una superficie rugosa, una superficie áspera. Esta es una superficie áspera. ¿Por qué decimos que es una superficie áspera? Porque bueno, miren, ya tiene un coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Entonces, cuando esta esfera pasa por B, ¿ya? Entonces va a llegar un momento que esta superficie áspera pues detenga la esfera cuando se encuentre en el punto C. Aquí lo va a detener.
¿Qué fuerza se va a encargar de detener justamente a esa esfera? Pues viene a ser justamente la fuerza de fricción, ¿verdad? Recuerden que la fuerza de fricción se define como el constante de rozamiento multiplicado por la fuerza normal, ¿no? O recuerden que la fuerza normal es igual a masa por la gravedad. Es justamente lo que acabo de escribir en este punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, es la fuerza de rozamiento se va a encargar justamente de detener la esfera en el punto C. Ahora, se trata de una fuerza no conservativa. ¿Ya? Se trata de una fuerza de no conservativa. Entonces, hemos comentado aquí, entonces, por definición, que el trabajo realizado por una fuerza de no conservativa, en este caso de fricción, es igual a energía mecánica en el punto C menos la energía mecánica en el punto A. ¿Ya? Muy bien, pero el trabajo realizado por esta fuerza de fricción, ¿se acuerdan? Es igual a menos, miren, recuerden que el trabajo, nuevamente acabo de escribir, trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Pero si la fuerza es la fricción, miren, trabajo realizado por la fuerza de fricción es igual a mu por la masa por la gravedad y multiplicado en este caso por la distancia, miren. ¿Estamos de acuerdo? Por la distancia. Por esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es igual a la energía mecánica en C. ¿Qué energía mecánica tenemos en C? En C, recuerden que aquí se va a detener. ¿Ya? Aquí se detiene. Aquí ya no hay energía cinética. Aquí la energía cinética es igual a cero. Y también no hay energía potencial, porque se supone que este es nuestro nivel de referencia. Entonces, este término se puede cancelar. Por lo tanto, sería igual a menos la energía mecánica en A, pero en A solamente tenemos energía potencial, ya que la energía cinética es igual a cero porque me dice que la esfera es abandonada en A, o sea, tiene parte desde el reposo. Entonces, igual a menos la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura h. Bueno, pues de aquí podemos simplificar. Vamos a simplificar, bueno, las masas. Simplificamos la gravedad y también los signos, ¿no? También los signos. Podemos simplificar los signos. Por lo tanto, nos piden allá la distancia. Esta distancia D es igual a la altura dividido entre el coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Ejercicio muy interesante, con bastante razonamiento, chicos. Pues siempre es importante detenernos un poco y pensar qué energía hay en cada uno de estos puntos. Se dan cuenta que si bien es cierto, en el punto A y en el punto B la superficie es lisa. Por lo tanto, aquí de A a B la energía se conserva. Solamente interviene el peso. Pero ¿qué sucede de B a C? Aquí ya la energía no se conserva, ya que existe una fuerza que detiene, ¿no? Que intenta detener el avance de la esfera. Hay un trabajo negativo. Ya por lo tanto estamos ante un caso de una fuerza no conservativa. Este es un ejercicio de fuerzas no conservativas. Bien chicos, otro ejemplo muy interesante, miren. ¿Ya? Una esfera de 10 kilogramos de peso es abandonada a 7 metros de un arenal. Vean la gráfica. Dice, si logra penetrar esta esfera en la arena, una distancia de 0,2 metros. Miren, se está penetrando la esfera a una distancia de 0,2 metros. Ahí está.
determine la fuerza media que ejerció la arena. O sea, cuando tú sueltas la esfera, esta cae, lógicamente nos dice que se está penetrando 0,2 metros y hay una fuerza que justamente va a detener el movimiento. Ya, es esa fuerza la que vamos a calcular, la fuerza F. Se trata entonces de una fuerza no conservativa. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a calcular, pues, ¿no? Como se trata de una fuerza, que hay una fuerza no conservativa, entonces ponemos, ¿no? Trabajo realizado por la fuerza no conservativa F es igual a la energía mecánica en C, recuerden, menos la energía mecánica inicial. Energía mecánica en A. ¿Ya? Energía, en este caso, energía mecánica final menos energía mecánica inicial, ¿no? Esto es lo mismo que energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Ya? A esto se le llama diferencia de energía mecánica. Bien, a ver, veamos entonces, tenemos el trabajo realizado por esta fuerza. Vamos a ver, el trabajo es justamente la fuerza, ¿ya? Recuerden, el trabajo es fuerza multiplicado por la distancia. Hay una distancia, ¿no? Hay una distancia, miren, ¿ya? Que se ha desplazado justamente en la arena. Que viene a ser justamente 0,2. Pero acá es una fuerza negativa, bien, ¿por qué? Es un trabajo negativo porque la fuerza está en sentido opuesto con el desplazamiento. Por eso colocamos signo negativo. Es igual energía mecánica en C, pero en C, si este es nuestro nivel de referencia, en C, nuestra energía cinética es cero, porque la esfera se está deteniendo. Y también nuestra energía potencial es cero, porque se encuentra justamente en el nivel de referencia que se ha elegido. Entonces, acá será 0 menos energía mecánica en A. La energía mecánica en A en este punto, su energía cinética es 0, porque me dice que la esfera es abandonada, pero sí tenemos energía potencial. Entonces, la energía potencial en el punto A es igual a la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. A ver, tenemos una masa de 10 por la gravedad, que es 10 por una altura. ¿Ya? ¿Cuánto es la altura? Hay que tener en cuenta que si elegimos como nivel de referencia este punto, entonces tenemos que coger todo esto nuestra altura. Sería 7 más 0,2, 7,2 metros. Vamos a colocar acá 7,2 metros. Bueno, pues entonces, bueno, operando estas expresiones, obtenemos una fuerza de 3.600 newton. ¿Ok? Bien, chicos. Veamos también un concepto ahora muy importante, ¿ya? Que viene a ser justamente la potencia mecánica. La potencia mecánica es una magnitud física escalar, nuevamente, ¿ya? Escalar, ya que no tiene dirección ni sentidos, ¿ya? ¿Y qué nos indica la potencia? Nos indica la rapidez con que se va a ejecutar un trabajo mecánico. Se mide la potencia, entonces se define como trabajo dividido entre el tiempo. ¿Ya? Sabemos nosotros que el trabajo tiene unidades de Joule, tiempo en segundos, por lo tanto la unidad de la potencia es Joule por segundo o también el watt. ¿Ya? Entonces, unidad de la potencia es el watt. Veamos ahora la potencia instantánea. Instantánea, potencia en cada unidad de tiempo. ¿Ya? Acá en cada instante de tiempo. Es aquella que nos indica la rapidez con que se realiza un trabajo cada cierto instante.
Por lo tanto, esa potencia la vamos a determinar de esta manera, ¿no? Potencia es igual a la multiplicación escalar de la fuerza multiplicado por la velocidad. Miren que estamos acá multiplicando, ¿no? Multiplicando dos vectores, fuerza por la velocidad. Por lo tanto, pues, esta es una multiplicación escalar, chicos, ¿ya? Podemos entonces definir que la potencia es igual a fuerza por la velocidad multiplicado por el coseno de alfa, ¿ya? Donde alfa es el ángulo que hacen estos dos vectores, fuerza y velocidad, ¿ya? Muy bien, entonces, veamos un concepto también muy importante, sobre todo en lo que es potencia, ¿no? A eso se le llama eficiencia o rendimiento. Entonces, miren, consideremos nosotros un motor. Este motor tiene una potencia útil, una potencia de salida. Vamos a suponer que tenemos un motor. Aquí se le coloca la carga, ¿ya? La carga, ¿ya? Y luego tenemos una potencia de entrada. Podría decir acá entonces la corriente, ¿no? ¿No? Una corriente que va a significar, que justamente se va a usar para poner en marcha el motor. Y también tenemos una potencia perdida. Esta potencia perdida justamente se va a dar el caso justamente por la fricción, ¿no? Que va a generar el motor, ¿no? Con sus rodamientos, ¿no? Con las escobillas, ¿no? Dentro, interiormente en un motor hay unas escobillas. Entonces, vamos a tener una potencia perdida que por lo general se señala en forma de calor. Entonces, la potencia, ¿ya? La potencia entregada es igual a la potencia útil más la potencia perdida. ¿Estamos de acuerdo? A ver, un ejemplo. Supongamos que se le está entregando una potencia de 50 watts, pero solamente se aprovecha 45 watts. Entonces, ¿cuánto es la potencia que se está perdiendo? Pues se trata de una potencia de 5 watts. ¿Estamos de acuerdo? Nunca, chicos, así sea el mejor motor, nunca la potencia útil es igual a la potencia entregada. Nunca, nunca, no se va a encontrar motores. Sí se puede encontrar de repente potencia entregada, por ejemplo, de 50 watts. Se puede encontrar potencia útil, de repente se puede encontrar 49 watts, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Y de repente un watt de potencia perdida. Pero jamás, nunca, nunca va a haber motor alguno donde la potencia entregada sea igual a la potencia útil. Porque eso significaría que ese motor pues no calienta, pues no. Ustedes se dan cuenta que todo artefacto, por mínima que sea la potencia, pues siempre genera calor, ¿no? Ese calor justamente es la potencia que se pierde. Entonces podemos nosotros definir que la eficiencia es el grado de perfección alcanzado por una máquina. Cabe señalar, chicos, que no existe ninguna máquina con eficiencia del 100%. A eso nos referimos, a que no existe una máquina que te genere toda la potencia entregada. ¿Estamos de acuerdo? Nunca hay. Podemos encontrar máquinas del 99%, 98%, 97%, pero nunca al 100%. Veamos ejemplos, chicos. Un joven levanta una carga de 80 newton hasta una altura de 6 metros. Para ello, ¿no? Empleando para ello 10 segundos. Encuentre la potencia que desarrolla el joven en watt. El bloque se levanta a velocidad constante, nos dice. Bueno, pues habíamos dicho que la potencia es igual al trabajo realizado dividido entre el tiempo. Pero el trabajo es igual a la fuerza, ¿no? A la fuerza multiplicado por la distancia, dividido entre el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces veamos qué fuerza está generando trabajo.
Bueno, pues dices, justamente está generando trabajo una carga de 80 newtons. Vamos a considerar entonces acá una carga, una fuerza de 80 newtons. ¿Cuánto se está moviendo esa carga? Se está moviendo a una altura de 6 metros. ¿Ya? ¿Y en qué tiempo se va a realizar justamente ese trabajo? En 10 segundos. ¿Ya? Entonces de aquí podemos simplificar los ceros y podemos decir que la potencia, ¿ya? La potencia que desarrolla este joven es justamente 48 watts. Bien, otro ejemplo, chicos. Un motor consume una potencia de 1,2 kilowatts. Vamos a colocar aquí nuestros datos. Potencia consume 1,2 kilowatts. Y ese motor es capaz de levantar cargas de 108 newton de peso. Entonces, esta es la potencia. Me dice que es capaz de aguantar, de levantar cargas, ¿no? De 108 newton. Dice a una velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcula la eficiencia del motor. Vamos a calcular justamente la eficiencia que desarrolla el motor. Vamos a hacerlo de esta manera, chicos. A ver, voy a volver a copiar esta parte, ¿ya? Supongamos que este sea nuestro motorcito. Y ese motor dice que es capaz de levantar cargas, dice. Vamos a suponer que esté atado aquí y acá haya una carga así, ¿ya? Vamos a poner acá vamos a suponer que acá hay una polea, ¿ya? Sin fricción, por supuesto. Y veamos, supongamos que sea acá nuestro peso, ¿ya? Acá sabemos que tenemos el peso de 108 newton. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que este elemento, este peso, dice que se levanta, se mueve, ¿no? Porque si esto empieza a girar, pues va a levantar, pues, ¿no? Va a levantar el bloque y se va a mover a una razón de 10 metros por segundo. Y se calcule la eficiencia del motor. Vamos a trabajar, a ver, vamos a ver la eficiencia del motor. Entonces, por definición, la eficiencia, ya en porcentaje del motor, ya es potencia útil dividido entre potencia entregada. Todo esto multiplicado por el 100%. Bien, nos dice que vamos a ver cuál es la potencia útil que va a desarrollar el motor. La potencia es justamente lo que va justamente a necesitar para levantar este bloque. Entonces vamos a colocar acá que la potencia útil es igual a la fuerza, al peso que va a levantar, que en este caso es 108, multiplicado por la velocidad. Entonces aquí vamos a ver, si esto multiplicamos, vamos a tener una potencia útil de 1080, ¿no? 1080 watts. Esta es nuestra potencia útil, la potencia útil, ¿ya? Ahora nos dice, un motor consume una potencia. ¿Qué significa consume? Es justamente la potencia entregada al motor. Cuando dicen consume una potencia, es justamente la potencia entregada al motor. Entonces es de 1200, ¿no? Porque es 1,2 kilowatts, que es 1200 watts. Entonces ya tenemos nuestra potencia entregada. Por lo tanto, nuestra eficiencia es igual a la potencia útil, que es 1080, entre la potencia entregada, que es 1200. Todo esto multiplicado por 1000. Bueno, efectuamos entonces esa división y obtenemos una eficiencia, voy a poner acá
o una eficiencia en porcentaje del 90%. ¿Se dan cuenta? Es del 90, no es del 100%. Eso significa que el 10% se está perdiendo en forma de calor. ¿Ya? Pues nunca se encuentra, nunca se ubica, nunca chicos podemos encontrar un motor al 100% con su eficiencia al 100%, ya que como sabrán, pues el motor pues en su interior pues sufre, ¿no? Desgaste, sufre rozamiento y eso se transmite y se representa en forma de calor. Bien chicos, entonces esa sería toda la teoría ya de trabajo y energía. Espero por favor que lo aprovechen, lo estudien, ya. Vuelvan a desarrollar los ejercicios que están planteados aquí en la parte teórica, ya. Lo estudien y lo estudian por favor, ya. Listo chicos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.